Muy buenos días. Estamos a miércoles meditando en el Salmo 119, bajo el título Grandes problemas, enfrentando grandes problemas. Vamos a leer el párrafo que va del versículo 153 al 160. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Veía a los traidores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aunque son muchos los que le persiguen, según el versículo 157, muchos son mis perseguidores, el salmista se fija primero en las muchas misericordias. Versículo 156. Muchas son tus misericordias, Señor. Y esta debería ser la mentalidad de todo creyente. Siendo realistas, enfrentamos peligros, tribulaciones, tentaciones, y diariamente libramos una batalla contra enemigos poderosos como lo son la carne, el diablo y el mundo. Pero ser realista no está reñido con ser optimista, pues antes que el peligro llegue a las playas de nuestras vidas, éstas ya han sido bañadas con la misericordia divina, la gracia de Dios. No hay peligro que se pueda oponer al infinito poder de Dios para salvar. Un Dios lleno de misericordia y de compasión que está siempre mucho más cerca de nosotros que los que podemos contar como nuestros adversarios. La presencia de ellos nos oprime, nos aplasta contra el pecho de nuestro Dios, de nuestro Señor. En este párrafo el salmista enfrenta problemas graves y desde la aflicción que estos problemas le causan, levanta su mirada para ponerla nuevamente en el Señor y lo hace mediante la oración. 3 veces pide en este párrafo, vivifícame, lo que sugiere que sus problemas aumentan conforme se propone obedecer los principios de la palabra de Dios, mientras sus enemigos utilizan todo tipo de armas para causarle daño sin el más mínimo temor de Dios. Por eso hay un pedido de defensa aquí. Y es lo que sugiere en el versículo 154, defiende mi causa. Ha entregado a Dios los derechos para su defensa. Ahora es Dios quien debe defenderlo y librarlo, ya que por sí mismo no lo puede hacer. Hay ocasiones en que, como los enemigos de Daniel, solo podemos esperar que Dios intervenga y dé su salvación si es su voluntad. Una de las cosas que nos afectan e incomodan profundamente es cuando nos llega a casa una multa de tráfico por haber cometido una infracción, por ejemplo, por exceso de velocidad, acompañada por una fotografía del momento e informando del lugar en que no guardamos la velocidad obligatoria. Y aún mucho peor todavía, si nos llega una carta con la cita de un juzgado por una causa en la que tenemos que responder ante un juez. Ya sea que lo sepamos o no, hay cargos en nuestra contra presentados en la corte celestial por un adversario al que la Biblia describe como el diablo, el acusador de los hermanos. Es especialista en acusaciones, buscando nuestra condena. Hay una historia maravillosa sobre esto en el libro de Job. Satanás acusa a Job ante Dios y dice que le obedece y teme a Dios solo por los beneficios que recibe de Dios y no porque Job ame a Dios sinceramente. Como Job,
Nosotros también necesitamos de un abogado y que sea bueno, porque no podemos enfrentarnos a los cargos con nuestros propios recursos. El salmista recurre al mejor abogado y le ruega que le libre, que le defienda, que le libre y que lo vivifique. 11 veces en este Salmo 119 encontramos la misma súplica: vivifica mi vida. Vivificar es dar vida, vida que necesitamos no solo para la conversión, sino también para cada día. Ese poder vivificante que llega a nuestro corazón por medio de la gracia de Dios, que utiliza la Biblia, la palabra, para reconfortar nuestros corazones. La Biblia es el agente que Dios usa para ponernos en contacto con su poder mediante la gestión del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. En el verso 156 habla de la misericordia. Ser vivificado aquí está unido a la misericordia divina, porque al mirarse a sí mismo, siente esa necesidad. Jeremías cantó acerca de esta misericordia diciendo: tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El salmista describe su propio carácter y es el material que el abogado defensor utilizará para defender su causa ante el trono de Dios. Y en el versículo 156, la misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Vivifícame conforme a tus juicios. Dios derrama su misericordia, pero no lo hará violando su palabra ni falseando la verdad. Su misericordia nos llega conforme a sus juicios. No le puedes pedir a Dios que bendiga una mentira o que apruebe una relación inmoral o antibíblica como un yugo desigual. Dios es misericordioso, pero no le podemos tomar el pelo o burlarnos de su santidad. Luego está el versículo 157. Muchos son mis perseguidores y enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Los problemas o la persecución nunca son una excusa válida para abandonar la palabra de Dios. Hay muchos perseguidores, como son muchas las misericordias de Dios. Pedro lo anticipa a los creyentes y les dice: por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero la gracia de Dios se ajusta a toda necesidad o prueba que debemos enfrentar. En tercer lugar, el versículo 158 habla de los traidores. El trato con los prevaricadores o traidores es cosa de Dios. El salmista observa cómo aquellos que le persiguen y que son sus enemigos y que le acosan y causan daño, lo hacen lejos de la palabra de Dios. Cuando te toque sufrir, enfrentar problemas de relaciones, sufrir críticas o desprecio, asegúrate de estar aferrado a la palabra de Dios y de que tus acusadores no lo hagan. Te sentirás indefenso porque sufrirás las armas de mentira con las que te van a herir. Pero la paz de saber que está Dios a tu lado no se compara y la vindicación de Dios llegará antes o después, pero nunca tarde. Dios se hará cargo de tratar con ellos. Tú descansa en el Señor y en las promesas de su palabra fiel. Y es precisamente lo que el versículo 159 nos dice. Mira, Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Es la fuente de la vindicación. El alma que siente la agonía, la tristeza, el desaliento, la incomunicación, debe comenzar ahí, leyendo la palabra, confesando sus pecados, aguardando en oración sincera hasta que el Señor descienda en su misericordia a favor suyo y transforme el desierto estéril y seco en un jardín donde se repite el bendito clima de bendición y paz. Doblamos las rodillas pidiendo vida, consuelo y liberación, sabiendo que el Señor espera colmar nuestra alma
de una comunión diáfana, espiritual, que produzca vida y crecimiento en nuestro ser interior. El párrafo acaba con una magnífica declaración: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios nunca ha modificado su verdad, nunca la ha alterado, nunca le ha añadido ni le ha restado. Lo que es verdad es totalmente verdad. No hay sombra de verdad, ni verdad a medias. Una media verdad es una mentira entera. La verdad no se calcula, no es relativa. O es algo verdad o no lo es. La suma de la palabra de Dios es verdad. Si algo concuerda con la palabra de Dios, entonces es verdad. Si no concuerda con la palabra de Dios, no lo es. La palabra de verdad es eterna. Eterno es todo juicio de tu justicia. No pasa de moda. Nunca deja de ser relevante. No es insensible a las culturas, pero no cambia, ni se corrompe, ni se oxida con el paso del tiempo. Lo que ha sido verdad desde el principio, lo será para siempre. Y no vamos a modificar la ética personal, ni por las situaciones que la época nos permita o nos lleve a enfrentar, ni vamos a torcer las normas de Dios para ajustarlas a las preferencias humanas. Hoy sufrimos presiones, pero no vamos a cambiar una palabra justa, firme y eterna, cuya suma es eterna. Desde el Génesis al Apocalipsis, la suma de su palabra es verdad y el juicio de Dios permanece para siempre. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias por esta palabra verdadera y eterna que nunca cambia, que nunca es modificada, que nunca es transformada y que es completamente confiable. Tú eres fiel a ella. Ayúdanos a nosotros a hacerlo también. Que vivamos aferrados a tu verdad, porque ella nunca cambia. Te lo pedimos hoy, en tu nombre. Amén. Dios os bendiga. Os espero mañana jueves para mirar el penúltimo párrafo del Salmo 119. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.